Descubre la increíble transformación de Henry Ford que revolucionó la industria automotriz. Daniel, un joven de 18 años, se encontraba sentado al borde de su cama, el sudor recorriendo su frente mientras sus pensamientos se arremolinaban como una tormenta. La beca que había soñado durante años era finalmente suya, ¿pero a qué precio? Nunca imaginó que el camino hacia la universidad tendría un costo emocional tan alto. Desde su pequeño pueblo en México, había llegado con la esperanza de demostrar que la honradez y el esfuerzo de su familia podían abrirle puertas en un mundo donde las barreras económicas se alzan como muros impenetrables. Al entrar al campus, las miradas de algunos estudiantes, con sus ropas exclusivas y aires de superioridad, le golpeaban como un balde de agua fría. La incomodidad se apoderó de él, el latido de su corazón se disparaba. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? Uno de sus compañeros, muy bien vestido, había lanzado una broma cruel en una reunión, haciéndolo sentir más como un extraño que nunca. El esfuerzo de toda su vida se desdibujaba entre risas que resuena en sus oídos, interrumpiendo sus sueños de grandeza por la noche. Revivía esa angustiante sensación mientras luchaba por aprender más, por destacar. Sus dedos recorrían las páginas de libros que apenas podía pagar, la determinación apretando su pecho. Estudiaba como si cada palabra escrita significara un paso más hacia un futuro mejor. En medio de ese caos emocional, Elena apareció como un rayo de luz. Su inteligencia y pasión por la ingeniería eran contagiosas. Juntos, construyeron un lazo que trascendía lo romántico, se desafiaban mutuamente a perseguir sus sueños, a no rendirse ante la adversidad. No obstante, en una de sus clases, una discusión sobre automóviles reveló la herida más profunda de Daniel. Comparar el viejo modelo de su familia con coches de lujo le hirió el alma. ¿Cómo podían menospreciar su historia? Esos vehículos representaban sacrificios, esfuerzo y sueños. La rabia lo consumió, pues entendió que era momento de hacer algo más que ser un espectador. La chispa de la innovación encendió su mente, quería construir un automóvil accesible, uno que devolviera dignidad a las familias como la suya. Sin embargo, a medida que su proyecto avanzaba, la presión se intensificaba. Los recursos escaseaban, la competencia se hacía feroz y cada día se volvía una lucha constante. Todo llegó a un punto crítico cuando tuvo que elegir entre la exposición de su prototipo, un evento que podría cambiar su vida, o asistir a una reunión familiar que le recordaba sus raíces. El dilema lo atormentaba. ¿Era egoísta priorizar su futuro profesional por encima de lo que su familia representaba? La angustia se apoderó de él mientras se preparaba para la exposición, su mente aceleraba. Sus pensamientos se entrelazaban con sus recuerdos, la voz de su madre resonaba en su interior: el esfuerzo siempre trae frutos, hijo. Cuando llegó el momento de presentarse frente al jurado, el sudor en su frente se volvió un símbolo de su temor y determinación. Un ruido, un golpe en la puerta detrás de él, lo hizo volverse. Un familiar apareció, con una expresión que le heló la sangre, trayendo una noticia devastadora. ¿Podría su mundo desmoronarse en ese instante? La noticia devastadora impactó a Daniel como una ola furiosa. La figura familiar en el umbral de la puerta no era solo un portador de malas nuevas. Representaba todo lo que había dejado atrás y cada sacrificio que había significado su llegada a este mundo ajeno. La voz temblorosa de su primo resonó en su mente: tu padre tuvo un accidente, no puedo decirte más. Hay que ir a casa. El aire se volvió denso mientras sus pensamientos se enredaban en una maraña de culpa y ansiedad. ¿Debería volver inmediatamente o confiar en que todo saldría bien? La incertidumbre lo devoró, pero una cosa era clara: no podía permitir que su familia sufriera más. Con cada latido de su corazón, la decisión de permanecer e invertir en su futuro se sentía más egoísta. A medida que pasaba el tiempo, la presentación se convirtió en un eco lejano. Su mente luchaba por encontrar la claridad entre el caos emocional. Recordó las noches en las que su padre, con manos callosas, le enseñó sobre motores y la importancia de construir algo con significado. Se dio cuenta de que debía canalizar su angustia en su proyecto. La presión de la competencia solo podría servir como catalizador. Sin embargo, cuando finalmente entró en el salón donde se llevaría a cabo la exposición, la energía del espacio lo envolvió. Estudiantes bien vestidos, con prototipos pulidos y presentaciones impecables, parecían desafiar su existencialismo.
Daniel sintió un nudo en el estómago, pero sacó profunda fortaleza de lo que había vivido. Tenía una misión más allá del simples coches, quería reivindicar a su familia y su historia. Mientras los otros competidores mostraban sus innovaciones, se dio cuenta de que no solo estaba compitiendo en un evento, estaba en un escenario que definía su futuro. La rabia que había sentido antes se transformó en determinación. Recordó el viejo coche familiar y lo que significaba para él, no era solo una máquina, era un símbolo de perseverancia. Cuando llegó su turno, su corazón palpita. Con el prototipo cuidadosamente elaborado en el centro de la atención, no pudo evitar compartir su historia. Habló de cómo los coches eran más que metal y ruedas, eran sueños, eran anhelos de una vida digna para aquellos que menos tienen. A medida que su voz resonaba, las miradas en la sala comenzaron a cambiar, ya no eran miradas de desdén, ahora había atención, pero justo cuando sus palabras empezaban a abrir un camino hacia la empatía, la voz del jurado lo interrumpió. Es una idea interesante. Sin embargo, ¿crees que realmente el mercado acepte un automóvil accesible? Los consumidores buscan lujo, no necesidad, cuestionó uno de los jueces con escepticismo. La pregunta lo plantó en una encrucijada. Cuando miró a su alrededor, vio no solo la sala de exposición, sino también las caras de su familia imaginaria, su madre, su padre, su pueblo. Cualquier duda que pudiera haber tenido se convirtió en un desafío personal. Con serenidad y firmeza, Daniel respondió: la necesitan. No solo por motorizarlos, sino porque les devuelven la dignidad que merecen. Fue un momento crucial, un giro inesperado que alimentó su fuego interior. Salió de la sala sintiéndose irreversiblemente cambiado, había tomado una decisión no solo para él, sino para su historia y destino. Sin embargo, a medida que la noche caía, una pregunta inquietante persistía en su mente: ¿podría realmente cambiar el paradigma de la industria automotriz? El camino se oscurecía, pero estaba decidido a atravesarlo. Mientras caminaba hacia el regreso a su casa, un mensaje emergió en su teléfono, y con un solo vistazo a la pantalla, una nueva inquietud floreció: su futuro no era lo único en juego. ¿Qué pasaría con su familia ahora? Al abrir el mensaje, una creciente sensación de urgencia se apoderó de él. La revelación podría cambiarlo todo. El brillo de la pantalla iluminó el rostro de Daniel mientras leía el mensaje. Era un correo de la escuela, informando sobre una nueva iniciativa de mentoría relacionada con su proyecto. La propuesta se centraba en conectar a los estudiantes con líderes de la industria automotriz. Daniel sintió como su corazón se aceleraba. La posibilidad de recibir orientación de expertos podría significar un cambio radical no solo en su visión profesional, sino también en la forma en que visualizaba su papel dentro de la industria. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. La perspectiva de unirse a un grupo selecto de mentores significaba que su idea, que él creía tan valiosa, podría tener una oportunidad real de triunfar. Pero al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad por su familia lo seguía acechando. Un dilema interno se apoderó de él, en su búsqueda por establecer un nuevo camino en la industria. ¿Podría realmente arriesgarse a descuidar las necesidades de su hogar? Decidió aplicar a la mentoría. La noche anterior al envío de su solicitud fue un torrente de pensamientos. El equilibrio entre el deseo de avanzar en su carrera y la lealtad a su familia se convirtió en una lucha amarga. En su mente, Daniel reflexionó profundamente: ¿sería egoísta priorizar su futuro sobre el bienestar de sus seres queridos? ¿O al convertirse en un éxito podría proporcionarles el apoyo que tanto necesitaban? Cuando finalmente pulsó el botón de enviar, se sintió aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Su mente estaba repleta de posibilidades, pero también de temor. Al día siguiente, la reunión de presentación con los posibles mentores llegó más rápido de lo que esperaba. En ese ambiente cargado de expectativas y nervios, se encontró entre otros estudiantes que compartían su pasión, pero la diferencia entre ellos y él era abrumadora. La confianza y la sofisticación que mostraban destilaban una competencia feroz. Su espíritu se debatía entre la admiración y el autodesprecio. Recordó su infancia, cómo había forjado su creciente interés por las máquinas en su hogar, con el polvo y las piezas de repuesto que su padre había coleccionado. Era un momento clave donde comprendió que lo diferenciaba no era solo su evidente pasión, sino también su historia única.
Decidido a presentarse con autenticidad, se preparó para contar su relato. Al llegar su turno, se sintió como un actor en el escenario, vulnerable pero firme. Al compartir su mensaje sobre la importancia de la accesibilidad en los automóviles, notó cómo comenzó a resonar en la sala. Algunos mentores apuntaron con interés. Pero fue al terminar, cuando la más joven de las mentoras lo interrumpió con una pregunta esencial. ¿Cuál es tu plan a largo plazo? ¿Cómo piensas sostener tu visión en un mercado que prioriza el lujo? La pregunta lo llevó a una encrucijada donde debió confrontar su ambición. Con cada palabra que formulaba, entendía que su camino requeriría no solo una visión innovadora, sino también una estrategia sólida que uniera su historia personal con un futuro del que pudiera sentirse orgulloso y donde su familia tuviera un lugar central. Al salir de la reunión, deseaba fervientemente haber proporcionado respuestas claras, pero no había logrado despejar del todo sus dudas. El eco de la pregunta de la mentora reverberaba en su mente mientras esquivaba a sus compañeros, sintiendo la culpa de haber priorizado su ambición. Era evidente que necesitaba encontrar un enfoque que uniera su visión profesional sin dejar de lado a su familia. Sin embargo, entonces encontró un mensaje en su teléfono, la respuesta a su solicitud de mentoría. Su futuro estaba a punto de revelarse, pero la pregunta seguía en su mente, dándole vértigo. ¿Y si su decisión, por muy correcta que fuese profesionalmente, terminaba alejándolo del hogar al que juró proteger? Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero el verdadero sentido de su camino avanzaba en la penumbra de su conciencia. ¿Sería posible construir un puente entre ambos mundos? Daniel ya no podía ignorar la presión que se construía en su interior. Al abrir el mensaje de la escuela, su pulso se aceleró. La respuesta era positiva. Después de todo el esfuerzo, había sido seleccionado para el programa de mentoría. Sin embargo, la alegría se mezcló con una punzada de ansiedad. ¿Qué significaba realmente este nuevo capítulo en su vida? Consciente de que esta era una oportunidad dorada, Daniel se comprometió a aprovecharla al máximo. Pero inmediatamente se planteó nuevas cuestiones. Sus pensamientos regresaron a las interacciones con los mentores. ¿Realmente estaba preparado para liderar, para ser una voz influyente en un campo tan competitivo? A medida que avanzaban los días, comenzó a sentir que tenía que cimentar una base sólida sobre la que construir su futuro. Decidió programar sesiones de estudio en su tiempo libre. Usó libros, artículos y vídeos sobre tendencias en la industria automotriz, además de involucrarse en plataformas de discusión online. Cada nueva información absorbida le daba la confianza necesaria para enfrentar no solo a sus mentores, sino también a sí mismo. Se dio cuenta de que necesitaba más que un plan de negocios, debía tejer su narrativa personal en cada propuesta. La autenticidad debía ser su estandarte. Un fin de semana, se sentó en su escritorio y comenzó a redactar un plan. Con cada palabra que plasmaba en el papel, su visión se tornaba más clara. Incluyó no solo sus ideas sobre accesibilidad en el diseño, sino también un enfoque hacia la sostenibilidad. Sabía que conectar con las tendencias actuales no solo era vital, sino que también añadía un valor intrínseco a su proyecto. Mientras avanzaba, una sensación de empoderamiento comenzó a surgir en él. Había una necesidad de poner en práctica lo que estaba aprendiendo, así que decidió presentar su plan en la próxima reunión del programa de mentoría. Pero al mismo tiempo, las dudas volvían a acecharlo. ¿Estaría dedicando demasiado tiempo a su proyecto? Su familia necesitaba su apoyo, y al sumergirse en ese mundo profesional, podría estar desatendiendo su hogar. La noche antes de la presentación, se despertó en medio de la oscuridad, sin poder dejar de pensar en sus seres queridos. El rostro de su madre sonriendo mientras trabajaba en la cocina le recordaba el sacrificio que había hecho por él. ¿Sería capaz de cumplir con ambos mundos? Al día siguiente, el auditorio lleno lo recibió con un murmullo intrigante. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a exponer su idea. En los rostros de los mentores podía leer expectación, pero también una pizca de escepticismo. Con cada palabra, Daniel se fue sintiendo más fuerte, conectando no solo con su audiencia, sino también con su misión. Pero fue una de las preguntas que surgió más tarde lo que lo dejó pálido. ¿Qué harás si tu proyecto no funciona? ¿Tienes un plan de contingencia? Daniel sintió que el aire se le escapaba. La idea de fracasar lo golpeó como un balde de agua fría.
Había estado tan centrado en el éxito que nunca se había preparado para esa realidad. Cuando la presentación concluyó, salió del auditorio con la mente agitada y una decisión que empezaba a formarse. La presión de equilibrar su vida personal y profesional lo llevaba a analizar no solo su trayectoria, sino también que estaba dispuesto a sacrificar por alcanzar sus sueños. Mientras caminaba hacia su casa, con cada paso sus pensamientos se intensificaban. El conflicto entre su ambición y la lealtad a su familia se volvían cada vez más ineludibles. La tensión se acumulaba y sabía que la próxima semana sería clave. Tenía que decidir si enfrentaría la incertidumbre de su futuro o tomaría un camino más seguro que lo mantuviera alejado de lo que realmente deseaba. El último mensaje en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Habían seleccionado a un grupo de estudiantes para un reto especial en el que podía demostrar su propuesta ante un panel de expertos. El destino lo llamaba, pero ¿a qué costo? La próxima semana podría definir no solo su carrera, sino también el futuro de su familia. Daniel no pudo evitar que la conversación interna se intensificara. Con el mensaje en su teléfono aún fresco en su mente, sintió como una mezcla de emoción y miedo lo envolvía. Este reto no era solo una oportunidad para mostrar su proyecto, era un camino de pruebas que podía catapultarlo hacia el éxito, por el contrario, sumergirlo en la incertidumbre. Estaba listo para lidiar con las expectativas de los otros y, lo que era más importante, consigo mismo. Decidió que, pasara lo que pasara, no podía presentarse sin prepararse. Así que se sumergió en un análisis meticuloso de su propuesta. Sabía que tenía que afinar cada detalle, cada argumento que podría responder a cualquier pregunta crítica que se le planteara. Comenzó a crear un modelo de presentación, uno que no solo exhibiera su trabajo, sino que narrara una historia convincente sobre su pasión por la innovación y la sostenibilidad en la industria automotriz. Cada tarde, se aislaba en su habitación, revisando diapositivas, ensayando su discurso frente al espejo. En esos momentos, la ansiedad se transformaba en determinación. La imagen de su madre se mantenía presente en su mente, recordándole que su esfuerzo no era solo por él, sino por todos los sacrificios que habían hecho para sacarlo adelante. Buscó inspiración en biografías de emprendedores exitosos, pero también en historias de fracasos y cómo los habían superado. Aprendió que el fracaso no era el final, sino una fase de aprendizaje. Una noche, mientras revisaba sus notas, encontró una frase que resonó con fuerza: la creatividad es un viaje, no un destino. Decidió poner este principio en práctica y comenzó a buscar maneras innovadoras de presentar su idea, incorporando gráficos y animaciones simples que ayudarían a transmitir su mensaje de forma más impactante. Se sintió revitalizado, listo para transmitir su visión de un automóvil accesible y sostenible. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del reto, la sombra de sus dudas volvía a asomarse. Cada vez que se imagina frente al panel, preguntándose qué pasaría si no cumplía con sus expectativas, experimentaba un nudo en el estómago. Y entonces se cuestionó, ¿realmente valía la pena arriesgar el tiempo que podía dedicar a su familia? ¿Sus sueños valían más que los momentos compartidos con ellos? Fue en ese punto que decidió sentarse con su familia. Quería que conocieran su plan y la importancia de este reto para él. Al explicarles su pasión y el propósito detrás de su proyecto, vio en sus ojos un destello de orgullo y apoyo que había estado buscando. Sus palabras lo llenaron de confianza y claridad. Se dio cuenta de que estaba construyendo un futuro no solo para él, sino también para su familia. El día del reto llegó más rápido de lo que esperaba. El auditorio estaba abarrotado de estudiantes y expertos, y cada uno de ellos parecía tener un propósito claro. Fue entonces cuando, en medio de la multitud, notó a su madre, sonriendo con un brillo en sus ojos, y sintió que todo el esfuerzo valía la pena. Sin embargo, antes de que comenzara su presentación, un pensamiento le cruzó la mente nuevamente: ¿y si fracasaba? Esa pregunta lo llevó a analizar cómo manejaría la posibilidad del fracaso. Pero pronto recordó la frase que había internalizado: la creatividad es un viaje. Tal vez el fracaso no fuera un final, sino una nueva dirección. Se subió al escenario con determinación, preparado para enfrentar no solo a su audiencia, sino a las partes más complicadas dentro de él: la incertidumbre, el temor y el compromiso. Mientras daba el primer paso, sabía que esta experiencia lo llevaría a un nivel superior, donde podría redescubrir su verdadera esencia.
Pero 2 preguntas lo acompañaban: ¿sería suficiente su esfuerzo? Y más crítico aún, ¿estaría listo para aceptar los resultados, fueran los que fueran? Al comenzar su exposición, se sintió en control, pero el camino estaba lleno de sorpresas. En el público, una cara conocida lo miraba fijamente, un antiguo rival que había jurado demostrar que él pertenecía al escenario profesional. La tensión se apoderó de él. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La voz de Daniel resonó en el micrófono, estableciendo el tono de su presentación. Sin embargo, la presencia de su rival en primera fila parecía tener un peso adicional, un eco de inseguridad que coqueteaba con su confianza. Cada palabra debía ser escogida con precisión, cada gesto calculado. No solo se trataba de su proyecto, sino de su legado, de su propia percepción en el mundo profesional. La conexión emocional con su idea se convirtió en un refugio para alejar la ansiedad. Ese refugio lo motivó a continuar. Mientras avanzaba en su discurso, se percató de que su rival, Marcos, no solo miraba, sino que también tomaba notas. Esa observación lo hizo vacilar brevemente, pero un pequeño destello de desafío iluminó su determinación. Se recordó a sí mismo que este momento no era sobre demostrar su valía ante Marcos, sino sobre presentar una solución que pudiera impactar verdaderamente en el futuro de la movilidad. La dinámica del escenario empezó a transformarse. Se dio cuenta de que su pasión resonaba en el público. La empatía e interés empezaron a establecer un puente entre él y su audiencia. Insertó anécdotas sobre su infancia y cómo los sueños de su madre alimentaron su deseo por innovar. Esa vulnerabilidad enlazó sus emociones con las de los oyentes, convirtiéndose en una balanza que equilibraba su mensaje técnico con un trasfondo personal. Sé que muchos de ustedes han sentido miedo de fracasar, continuó, pero es justo en esos momentos de duda donde encontramos la chispa para innovar. La potencia de su mensaje se reflejó en las miradas asintiendo en la sala. Fue liberador. El clímax de su presentación ocurrió cuando mostró un prototipo digital de su diseño. Las luces del auditorio se atenuaron mientras un vídeo que había preparado anticipaba el futuro del automóvil sostenible que imaginaba. Todos los elementos que había afinado se unieron en una sinfonía visual que narraba su historia. Cada movimiento, cada giro del vehículo en la pantalla, amplificaba su mensaje de sostenibilidad. Sin embargo, cuando la presentación llegó a su fin y mientras la audiencia estallaba en aplausos, la mirada de Marcos seguía fija en él, examinando cada expresión y gesto. La antigua rivalidad que había percibido como una carga ahora se convertía en un impulso que despertaba en él una profundidad de autoconfianza. La competencia no era su enemigo, sino un catalizador para su crecimiento. Disfrutó de los aplausos y las palabras amables de sus compañeros al momento de bajar del escenario. Sin embargo, las emociones eran una mezcla de celebración y la presión de unos próximos pasos críticos. Tendría que enfrentarse a las preguntas del jurado, y su mente empezó a cuestionar cómo abordaría cualquier crítica que pudiera surgir. Se sentó en la sala de espera, intentando calmar su mente. Aun con la presentación detrás, la posibilidad de un rechazo seguía ahí, como una sombra que no podía ignorar. Daniel sabía que el verdadero desafío no terminaba en el escenario, sino allí, era en ese momento de introspección que se decidía su futuro. La necesidad de validar su trabajo y ser aceptado reverberaba en su interior, lo que lo llevó a observar sus notas y reflexionar sobre las mejores respuestas. Pero al mismo tiempo, un nuevo pensamiento empezó a formarse. ¿Y si ese rechazo no era el final, sino el principio de algo más grande? La puerta se abrió, indicando que era su turno ante el jurado. Esa mezcla de nervios y adrenalina lo impulsó a levantarse. Mientras se acercaba al panel, decidió que en lugar de temer, daría la bienvenida a cualquier desafío con la misma pasión que había puesto en su presentación. El viaje estaba lejos de concluir y la incertidumbre de lo que vendría ahora estratégicamente se convirtió en un terreno fértil para el crecimiento. Un nuevo reto se acercaba. En la sala de deliberación, los rostros serios del jurado lo evaluarían no solo por su idea, sino por su capacidad para defenderla. ¿Sería capaz de sostener la presión donde otros habían fallado? La respuesta lo llevaría a un crecimiento que aún no podía imaginar. La tensión era palpable en la sala del jurado. Daniel inhaló profundamente antes de cruzar el umbral, la mezcla de inseguridad y empoderamiento luchando dentro de él.
Había sentido la energía de la audiencia tras su presentación, pero ahora ese mismo impulso podría verse eclipsado por las exigencias del panel. Cada mirada en su dirección era un sutil recordatorio de que no se trataba solo de él, sino del futuro de un proyecto que consideraba vital. Se sentó frente a 3 miembros del jurado, quienes lo miraban con intensidad. Buscó su fortaleza interior, la reflexión que hubo tenido en la sala de espera sobre enfrentar el miedo, y eso le otorgó un destello de confianza. Una de las juradas, la doctora Rodríguez, empezó con la primera pregunta, su voz apocada pero incisiva. Daniel, ¿por qué crees que tu diseño marcará la diferencia en el mercado? Su mente corrió a toda velocidad. La respuesta no podía ser solo técnica, debía ser visceral. Se centró, recordando lo que había compartido en su presentación. Lo que propongo no es solo un auto, es un cambio de paradigma. La movilidad sostenible no es una opción, es una necesidad. La innovación debe ser accesible y con mi diseño busco democratizar la tecnología ecológica para que todos, no solo unos pocos, puedan beneficiarse. Notó un leve asentimiento entre los jurados, pero la doctora Rodríguez continuó. ¿Y si te decimos que hay carencias en tu prototipo que podrían hacer que colapse en un uso práctico diario? Esa pregunta lo hizo tambalear momentáneamente. Concentrándose, recordó la vulnerabilidad verbalizada en su presentación. Acepto la crítica siempre que sea constructiva. Estoy dispuesto a ajustar y mejorar mi prototipo. No se trata de perfectibilidad, sino de evolución constante. Las preguntas siguieron fluyendo, cada una como un reto arrojado a su paso. Daniel se dio cuenta de que cada respuesta lo empujaba más allá de sus límites. Su mente, antes abarrotada de dudas y temores, comenzaba a ajustarse, a encontrar claridad en la presión. Habló sobre su proceso iterativo, sobre cómo cada revés anterior había forjado su motivación. Al igual que Henry Ford no se detuvo tras varios fracasos, yo tampoco lo haré. Cada estática es una oportunidad, cada error, una lección. Mi compromiso es constante. El jurado lo escuchaba con atención. La cultura de la correspondiente industria automotriz estaba impregnada de fracasos históricos que, al final, habían llevado a grandes avances. Sabía que la perseverancia era la clave para salir del bache del rechazo colectivo. Cuando la última pregunta fue formulada, una sensación de liberación llegó a él. Había compartido no solo su proyecto, sino también una pieza de su visión personal. Al levantar la mirada y encontrar los ojos de Marcos entre la audiencia, sintió desafiante un instante de conexión. No era rivalidad, era una reconstrucción de su propia narrativa. Al concluir la ronda de preguntas, se despidió del jurado. Saldó la sala con pasos firmes y el corazón acelerado. Había defendido no solo su idea, sino su derecho a ser un agente de cambio. Ya no temía el rechazo como un final, sino como parte del proceso de evolución profesional, pero al salir, una inquietante pregunta lo acosaba: ¿habría sido lo suficientemente convincente? Las reacciones del jurado permanecerían en la sombra un tiempo más. Reflexionó sobre cómo muchas ocasiones el cuello de botella en la vida profesional estaba marcado, no por la falta de habilidad, sino por la incapacidad de superar el miedo al juicio ajeno. En ese momento, se dio cuenta de que su verdadero reto iniciaba ahora. Mientras se alejaba del auditorio, su mente comenzó a formular un plan, un nuevo enfoque para fortalecer su propuesta en caso de críticas. Porque en el mundo de la innovación no solo se necesita destreza técnica, sino también la habilidad de adaptarse y enriquecerse de cada opinión ajena. ¿Estaba preparado para reconfigurar su proyecto y enfrentarse a lo inesperado en su camino hacia el éxito? Daniel caminó por los pasillos, cada paso resonando en su mente como un eco de incertidumbre. La sensación de haber dejado una pieza de él mismo en la sala estaba grabada profundamente en su ser. Se detuvo un instante, su mirada fija en un altavoz que anunciaba próximos paneles de discusión, sintiendo el peso de la inminente decisión que lo aguardaba. Esa noche, su mente no podía descansar. La crítica positiva y las posibles mejoras de su propuesta se alternaban en su pensamiento. Se sentó frente a su computadora, las luces parpadeantes iluminaban su rostro, y comenzó a anotar ideas. Sabía que no podía esperar a que el jurado lo contactara, debía demostrar que su compromiso era real, que estaba dispuesto a luchar. Había aprendido en la sala de jurado que los obstáculos eran oportunidades disfrazadas.
Pero, ¿cuáles eran los pasos decisivos que lo llevarían a una versión mejorada de su prototipo? Decidió comenzar por establecer una lista de sus debilidades. Aceptar esos puntos no sería fácil, pero estaba determinado a hacerlo. No quería ser como un inventor que se niega a reconocer las fallas. Su experiencia le había enseñado que la autocrítica era el primer paso hacia el crecimiento. Mientras escribía, los recuerdos de su infancia asomaron. Esa incapacidad para tolerar el fracaso que había sentido tantas veces antes, esos momentos en los que se sintió impotente al ver que las cosas no salían como se esperaba, ahora se convertían en una motivación palpable. Tomando aire profundo, puso una fecha límite para mejorar su propuesta: 2 semanas. No solo se trataba de aceptar las críticas, sino de superarse. Se dio cuenta de que la mentalidad del crecimiento implicaba un cambio radical en su forma de enfocarse. Necesitaba salir de su zona de confort, buscar opiniones de expertos y, sobre todo, de usuarios potenciales que pudieran ofrecer una perspectiva fresca sobre su visión. Sin embargo, esa estrategia conllevaba un riesgo: el miedo al juicio, a la posibilidad de que su proyecto no fuera bien recibido, surgía como un fantasma en su mente. Decidió confrontarlo con un mantra: cada crítica es un ladrillo y con ellos construiré mi fortaleza. Un par de días después, contactó a un mentor que había admirado desde la distancia. Era un experto en movilidad sostenible, cuyos proyectos habían cambiado patrones industriales. La respuesta del mentor fue inmediata y positiva, algo que lo llenó de confianza. Acordaron una reunión y en ese encuentro, Daniel se sintió como un estudiante dándole la bienvenida a un respeto profundo por el conocimiento ajeno. Fue un diálogo intenso, lleno de intercambios fervorosos. El mentor hizo hincapié en la importancia de integrar un enfoque más colaborativo en el desarrollo del prototipo. La retroalimentación que recibió lo llevó a una revisión exhaustiva de su diseño. Ajustar dimensiones, agregar opciones de personalización y realizar pruebas prácticas se convirtieron en parte de su día a día. Sintió que cada tarea completada sobre su proyecto lo acercaba un paso más a un futuro tangible. A medida que pasaban los días, la visión que antes le parecía abrumadora empezaba a transformarse en un objetivo alcanzable. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Aunque había logrado hacer avances significativos, la fecha de presentación de su revisión se acercaba velozmente. Un nuevo reto se dibujaba en el horizonte y lo enfrentaba con el mismo terror que había sentido en el jurado. ¿Estaría preparado para presentar su proyecto renovado y lidiar con la posibilidad de otro rechazo? La noche anterior a la reunión, Daniel pasaría horas trabajando en su presentación, pero en su interior sabía que el verdadero desafío sería abrir su corazón ante el panel y mostrarles no solo su trabajo, sino su transformación personal. ¿Sería suficiente esta vez para sostener su sueño? Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que una revelación lo acechara. En el proceso de convertir sus temores en oportunidades, tal vez su mayor fuerza estaba en ser vulnerable ante la experiencia. La luz del día se filtraba a través de las cortinas cuando Daniel despertó, la ansiedad del día anterior aún sintiéndose como una sombra en su mente. Se obligó a levantarse, a reajustar sus pensamientos, y recordó su mantra: cada crítica es un ladrillo, y con ellos construiré mi fortaleza. Esa creencia se convirtió en su ancla mientras daba cada paso hacia la presentación. Sabía que ahora no se trataba solo de su proyecto, sino de todo lo que había aprendido sobre sí mismo, el poder de la vulnerabilidad y el valor de recibir retroalimentación. A medida que revisaba su presentación una vez más, se dio cuenta de que no solo debía presentar lo que había diseñado, sino también contar la historia detrás de esos cambios. Se trataba de la experiencia de la autocrítica, de cómo cada desafío había moldeado su perspectiva. Al abordar su propio proceso de cambio, comenzaba a imaginar a su audiencia como un grupo de compañeros en lugar de meros jueces. Con el reloj avanzando, decidió que no podía dejar nada en el tintero. Se metió en su computadora, buscando crear un diseño visualmente atractivo pero que también capturara la esencia de su trabajo. Eran las pequeñas cosas las que marcaban la diferencia. Incorporó estadísticas que demostraban el valor de su innovación y testimonios emocionantes de los usuarios que podrían beneficiarse de su prototipo. Sin embargo, no podría escapar de la sensación de juicio inminente.
Cada vez que contemplaba el escenario, el eco de sus temores resonaba, pero esta vez, decidió transformarlos en motivación. La idea de ser vulnerable lo invadió, no como una debilidad, sino como una fortaleza. Al enfrentar su miedo, estaba generando un espacio para la autenticidad. El día de la presentación llegó y se sintió como un gladiador antes de la batalla. La sala era un campo de guerra mental y Daniel buscó estrategias para canalizar su energía nerviosa. Enfocándose en el propósito de su proyecto, recordó por qué había comenzado este viaje en primer lugar, no solo para crear un producto, sino para aportar valor y causar un impacto. Con cada palabra que pronunciaba, la pasión que había cultivado se reflejaba en su voz. Al compartir su historia, los desafíos y las soluciones, intentó ser lo más honesto posible, dejando que su vulnerabilidad resplandeciera. Este proyecto no es solo una solución técnica, dijo, es el resultado de un proceso de crecimiento personal. Cada retroalimentación recibida, cada error cometido, me ha llevado a este momento. Los murmullos en la sala se intensificaron, los panelistas intercambiaban miradas significativas. Algo en su discurso resonaba con ellos, quizás era su autenticidad, su deseo real de superar sus limitaciones y de aprender. Daniel, sintiendo que había tocado una fibra sensible, se armó de coraje. Concluyó su presentación agradeciendo a quienes habían contribuido a su proceso, y mencionó que no podía haber llegado tan lejos sin el apoyo de su mentor. Sin embargo, las preguntas del jurado no tardaron en llegar, cada cuestionamiento era como un agujero en su coraza de confianza. No todos eran halagos, y algunos parecían apuntar hacia lo que aún no había logrado resolver en su diseño. En lugar de desmoronarse, Daniel respiró profundo, recordando que cada uno de esos comentarios era una oportunidad de construcción, no una demolición. Respondió con aplomo, articulando su visión en términos de lo que vendría a continuación. Cuando terminó la sesión, el jurado se retiró a deliberar. Mientras tanto, Daniel permaneció en el escenario, una mezcla de adrenalina y dudas palpitando en su interior. La transformación que había experimentado en esas semanas previas era tangible, pero ahora sentía un nuevo reto a la vista, convertir ese momento en un punto de lanzamiento hacia un futuro que no solo dependía de su producto, sino también de su capacidad para continuar creciendo. Las horas transcurrieron lentamente. Justo cuando pensaba que todo estaba concluido, un miembro del jurado se acercó. «Te hemos visto crecer», le dijo. «Pero tenemos algunas preguntas sobre la continuación de tu proceso. ¿Estás listo para enfrentarlas?» Con una sonrisa tenue, Daniel se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Daniel había recorrido un camino extraordinario desde su llegada al campus, una travesía marcada por retos, autodescubrimiento y una transformación profunda que lo llevó a convertirse en un individuo más fuerte y confiado. Su presentación final ante el jurado no solo se trató de su vehículo accesible, sino de un testimonio vibrante de su evolución. A medida que los miembros del jurado deliberaban, él se sintió en paz, consciente de que había dado lo mejor de sí. La ansiedad que lo había consumido por meses se había transformado en una sólida convicción. Ya no era solo un joven de un pequeño pueblo enfrentándose a la cruel realidad de un mundo elitista. Se había convertido en un innovador con un propósito claro y definido, con una visión que giraba en torno a la dignidad de las familias que compartían historias similares a la suya. Cuando finalmente lo llamaron para recibir los resultados, sintió que su corazón latía más rápido que nunca. Al escuchar la decisión del jurado, una oleada de emociones lo envolvió. No solo había ganado la oportunidad de seguir desarrollando su proyecto, sino que también había sido reconocido por la autenticidad de su enfoque y su incansable dedicación. Tu idea no solo tiene valor comercial, sino un valor social que trasciende el ámbito de la industria automotriz, dijo la doctora Rodríguez, levantando su estima y conmoviendo su espíritu. La satisfacción que sintió ese día no era solo el resultado de un proyecto exitoso, sino la culminación de un conflicto interno que había podido resolver. Daniel entendió que el equilibrio entre su ambición personal y su responsabilidad hacia su familia era posible. Decidió que la verdadera medida de su éxito sería aplicar sus aprendizajes en su hogar, ayudando a aquellos que siempre lo apoyaron. Con su nuevo reconocimiento, se comprometió a invertir en su comunidad, promoviendo la educación técnica y abriendo oportunidades para jóvenes como él. En los meses siguientes,
Daniel se dedicó no solo a perfeccionar su vehículo accesible, sino también a compartir su viaje con otros. Lanzó talleres en su pueblo natal, donde enseñó sobre ingeniería básica y el valor de la creatividad. Sus padres y su comunidad lo reconocían con admiración. Él se había convertido en un faro de esperanza y un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad. Al mirar atrás, veía claramente cómo cada obstáculo había sido una oportunidad para crecer y aprender. Su relación con Elena se había fortalecido, convirtiéndose en un socio en su misión. Juntos soñaron en grande, estableciendo una pequeña empresa que combinaba innovación y sostenibilidad, brindando soluciones al mercado con un enfoque accesible. La verdadera transformación de Daniel se reflejó no solo en sus logros profesionales, sino en el empoderamiento de su espíritu. Cada vez que se subía a un escenario, ya no sentía miedo, sino el eco de su historia motivacional resonando en su corazón. Sabía que su labor aún no acababa, había sembrado la semilla de un cambio que continuaría creciendo. Confiado y comprometido con su propósito, Daniel se convertía en un referente en la industria, llevando consigo la premisa de que la verdadera innovación se basa en devolver lo aprendido a quienes lo necesitan. Lo que había empezado como un sueño lleno de dudas se había convertido en un legado, donde su familia, su historia y su comunidad ocupaban un lugar privilegiado en su futuro. La vida le había enseñado que no se trataba solo de triunfar a nivel individual, sino de forjar un camino donde cada paso que daba impactaba positivamente en los que venían detrás. Este fuerte sentido de responsabilidad se convirtió en su motor y su legado. No esperen ni un segundo más para compartir este poderoso testimonio de superación con otros. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias de éxito sigan llegando a quienes más lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.